Bienvenidos a nuestro podcast de la Biblia en un año. Día número 12. ¿Cómo lidiar con el temor? En un nivel, el temor es saludable. Es una emoción inducida ante una amenaza percibida. Una emoción humana natural dada por Dios. Un mecanismo básico de supervivencia que nos mantiene con vida y nos protege del peligro. No obstante, también existe una cosa llamada el temor no saludable. La palabra griega comúnmente usada en el Nuevo Testamento es phobos, de donde deriva la palabra fobia. Es el miedo no saludable, desproporcionado en relación al peligro que representa. Una reacción ante una evidencia falsa que se presenta como verdadera. Es dramatizar una situación, sobreestimar el peligro y subestimar mi capacidad para enfrentarla. Las fobias habitualmente incluyen miedos en relación a la salud, las finanzas, el fracaso, el envejecimiento, la muerte, la soledad, el rechazo, a no ser especial, a echarlo todo a perder, a hablar en público, a volar, a las alturas, a las serpientes y las arañas, etc. También incluyes cosas englobadas en la expresión inglesa FOMO, miedo a perderse algo o miedo a no ser especial. A lo largo de mi vida he experimentado muchos temores, desde un miedo a las alturas a ataques de pánico y otros miedos irracionales, temores acerca de predicar y miedo de hacer algo que pudiera deshonrar el nombre de Jesús. Aunque el Espíritu de Dios no genera temor negativo, existe un temor saludable, y este es el temor de Dios. Desde luego no implica vivir aterrorizados con respecto a Dios. En realidad significa lo opuesto. Es una comprensión de quién es Dios en relación a nosotros. Incluye respeto, reverencia, asombro, honor, adoración y alabanza. Y aún podría traducirse como amor a Dios. Es reconocer el poder, la majestad y la santidad del único y verdadero Dios todopoderoso. Nos lleva a tener un respeto saludable hacia Dios. Se constituye como antídoto para los demás miedos y fobias que sentimos en la vida. Teme a Dios y no tendrás que temerle a nadie ni a nada más. No es coincidencia que mientras el temor de Dios ha decrecido en nuestra sociedad, todos los demás temores se han incrementado. Necesitamos regresar a una relación correcta con Dios. La expresión no teman es uno de los mandamientos más frecuentes en la Biblia. Los pasajes bíblicos de hoy incluyen 4 de sus menciones. Vamos a leer Proverbios capítulo 1 del versículo 20 al 33. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y les haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas.
pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor al mal. Sin temor a los daños. Este pasaje ofrece la clave para evitar el miedo. Versículo 26. Y vivir en paz y sin temor de ningún peligro. Versículo 33. El concepto del temor del Señor es uno de los temas principales de Proverbios y aparece más de 20 veces en el libro. Es una decisión que tomamos. Si eres sabio, escogerás temer al Señor, versículo 29, y escucharlo. Se promete que quien obra así vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal, versículo 33. La sabiduría está personificada en el libro de Proverbios, versículo 20. Al leer el texto con la lente del Nuevo Testamento, sabemos que se trata de nuestro Señor Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios, basado en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Este pasaje de Proverbios 1, del 20 al 32, es una advertencia en contra de ignorar la voz del Señor y seguir una senda de complacencia y necedad, versículo 32. En cambio, lo mejor que uno puede hacer es escoger temer a Dios, escucharlo y arrepentirse cuando viniere la corrección. Si uno obra de ese modo, Dios se le revelará más de lo que uno podría imaginar. Yo, la sabiduría, les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Versículo 23. Se nos revelarán los tesoros escondidos de sabiduría en sus palabras. Escojamos este temor de Dios y estaremos en buenas manos. Versículo 33. Y así podremos ser libres del miedo a sufrir daños. Vamos a orar en este momento. Señor Jesús, elijo temerte, llevar una vida de reverencia y admiración de tu poder, de tu majestad y tu santidad. Hoy clamo a ti para que me ayudes a vivir temiéndote solo a ti. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 31. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado,
porque los entregarán a tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el preciso momento. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra los padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a sus maestros y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Sí, a mí, el amo de la casa. Me han llamado príncipe de los demonios. A los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora es, les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Sin temor a la gente. En este pasaje, Jesús dice 3 veces, no tengan miedo. Versículos 26, 28 y 31. El contexto es el envío de Jesús a sus discípulos a predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. En cuanto Jesús llama a sus 12 discípulos, los envía en misión. Mención aparte, la capacitación teológica tendría que ser intensamente práctica. Los envía y lo hace también con nosotros, a seguir su ejemplo y proclamar el reino de los cielos que está cerca. Versículo 7. Demostrar, sanen a los enfermos. Versículo 8. Al enviarlos, Jesús advierte que enfrentarán mucha oposición. Los envío como ovejas en medio de lobos. Capítulo 10, versículo 16. Necesitarían sabiduría pura. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 16, la parte B. Afrontarían la oposición de tribunales. Versículo 17. El odio. Versículo 22. La persecución. Versículo 23. E incluso los considerarán endemoniados. Versículo 25. En dicho contexto es en dicho contexto que Jesús reitera 3 veces, no tengan miedo. Versículos 26, 28 y 31. No tengan miedo de lo que digan. Primero dice, no les tengan miedo. Versículo 26. No debes tener miedo a los demás, y esto sin importar cuán poderosos pudieran ser. Por ejemplo, tribunales, sinagoga, gobernadores, reyes, versículos 17 y 18. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el tiempo, el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Versículos 19 y 20 en la versión Dios habla hoy.
No tengan miedo de lo que otros hagan. Segundo, en lugar de temer a quienes matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, teman a Dios. Él puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Versículo 28. Es decir, tener un respeto saludable por Dios, que es todopoderoso y lleno de amor. Dirige tu temor hacia Dios, quien sostiene tu vida entera, cuerpo y alma, en sus manos. No tengan miedo de lo que ocurrirá. Tercero, dice que si temes a Dios, no deberías temer a nadie ni a nada más. Dios tiene el control supremo. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Versículo 29. No solo tiene el control, sino que también te ama profundamente. Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Versículo 30 y 31. A Dios le importa lo que te pasa, aún más de lo que a ti mismo te importa. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias por decirme que no debo tener miedo. Gracias por valorarme y amarme tanto. Hoy te ruego que me ayudes a conocer tu amor, a confiar en ti y a no temerle a nada ni a nadie. Vamos a leer Génesis capítulo 25 y capítulo 26. Muerte de Abraham. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Sétura. Ella dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Sétura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir le dio regalo a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Manre, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, el hitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien estableció cerca de Beer Lahai Roi en el Negev. Descendientes de Ismael. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham, por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebaiot, seguido por Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adad, Teba, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador, registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años. Después dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Avila hasta Shur, que está al oriente de Egipto en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Nacimiento de Esaú y Jacob. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales.
Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob le dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió, luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Capítulo 26. Isaac engaña a Abimelec. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca su esposa, él dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante, Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú habrías hecho culpable de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Conflicto por los derechos del agua. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca.
Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esa agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto, por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto, entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehoboth, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Pacto de Isaac con Abimelech. Cierto día, el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Ahuzat y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso, queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron y contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. Hemos encontrado aguas, clamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judith, hija de Beeri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Sin temor a la muerte. La vida nunca es fácil. No fue fácil para Isaac. Entre otras dificultades, esperó 20 años el nacimiento de un hijo. Capítulo 20, versículos del 20 al 26. Luego fue testigo de la rivalidad entre hermanos al nacer los mellizos. Vivía entre filisteos hostiles y uno de sus hijos, Esaú, se convirtió en una fuente de amargura. Capítulo 26, versículo 35. Como espinas en el costado de Isaac y Rebeca. Isaac cometió el mismo pecado que su padre. Trató de hacer pasar a su esposa como si fuera su hermana. Versículos del 7 al 11. No obstante, pareciera que Isaac aprendió algo de los errores de su padre. Cuando Rebeca no podía tener un bebé, a diferencia del intento desastroso de Abraham de resolver las cosas mediante una relación con Agar, la reacción de Isaac fue orar a Dios por un milagro. Capítulo 25, versículo 21. El Señor se apareció a Isaac y le prometió: yo estaré contigo y te bendeciré. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Capítulo 26, versículos 3 y 4. Sin embargo, Isaac tenía miedo, temía morir. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Yo pensé que por causa de ella podrían matarme. Versículos 7 y 9, la parte B. Cuando Abimelech vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca, dijo: con que ella es tu esposa, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Versículo 8 y 9, la parte A. Isaac respondió:
Yo pensé que por causa de ella podrían matarme. Versículo 9, la parte B. Dios dijo a Isaac, no temas, que yo estoy contigo. Versículo 24. Isaac temía a la gente más de lo que temía a Dios. Y entonces se le recordó que no debía tener miedo a los demás, porque Dios estaba con él. Recuerda la misma verdad al verte tentado a temer. Dios está contigo. Y si Él está junto a ti, no debes temer a nadie ni a nada. Pese al temor que Isaac tenía a los demás, Dios lo bendijo. Expresó, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Versículo 24. La bendición de Dios implica crecimiento, cosechar muchas veces a lo largo del tiempo. Esto es lo que Dios también quiere para tu vida. Abrió Isaac nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Versículo 18. Quizá el equivalente para nosotros sea reabrir las iglesias como una fuente de agua viva. Cuando Isaac se encontró con oposición y fue detenido, avanzó hasta encontrar otro pozo que pudiera reabrir. De esta forma el Señor le dio espacio para desarrollarse. Versículo 22. Nada de esto es fácil, pero recuerda que el Señor te dice, no temas, que yo estoy contigo. Versículo 24. Vamos a orar. Señor, gracias por tu promesa de estar conmigo. Gracias por decirme una y otra vez que si tengo temor de ti, no tengo por qué tener miedo a nada ni a nadie. Bueno, la pastora Pipa añade, Génesis 26:34. Parece que hubo una enorme diferencia entre la manera en que Isaac y Esaú escogieron sus esposas. Para Isaac, muchas oraciones y señales orientativas lo llevaron a encontrar una mujer de fe, mientras que Esaú eligió insensatamente. Se convirtió en una fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Es tan importante escoger al cónyuge correcto y orar por nosotros, nuestros hijos y nuestros amigos, de modo que Dios los guíe para encontrar la persona adecuada. Recuerda que el autor de este devocional de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y las voces que hoy dieron vida a este devocional son las de Marisol Rojas. y su servidor Luis Alfonso González. Bendiciones. Bendiciones.